Bienvenidos a Escuela para la Memoria con Benjamín Polanco. Un cordial saludos a nuestros queridos atletas de la memoria. Qué gran momento para reunirnos en una nueva exploración profunda, porque hoy tenemos entre manos una investigación y unos apuntes que plantean un cambio de paradigma. Fascinante. Oh, fascinante. Hola, sí, la verdad es que es un tema apasionante. Totalmente. Y a ver, quienes nos escuchan ya están acostumbrados a optimizar el cerebro, a buscar atajos cognitivos, a estructurar la información. Pero los documentos de hoy abren una puerta un tanto inesperada. Muy inesperada, diría yo. Sí, porque todo comienza con una cita central que advierto, En una primera lectura parece extraída directamente del manual de ingeniería de un robot o de una inteligencia artificial. Literalmente. La cita exacta de la fuente es, y leo textualmente: al principio pensé que estaba mapeando con estructura de árbol sintáctico y así lograba palabras linealizadas. Tela. Ya, a simple vista parece jerga pura de laboratorio. Sí, es comprensible que una frase con esa densidad técnica genere cierta reticencia inicial. Conceptos como árbol sintáctico o linealización pues pertenecen inherentemente al ámbito de la lingüística computacional y del procesamiento del lenguaje natural, el PLN. Claro, y la gente dirá, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Exacto. Pero que nadie se asuste por la jerga. Lo que hace que esta investigación sea tan sumamente relevante para nuestra audiencia no es la tecnología en sí, sino la arquitectura cognitiva que revela. Eso es. Nuestro objetivo, la misión de hoy, es despojar a estos términos de su complejidad técnica y extraer el modelo mental que hay debajo. Vamos a ver cómo los principios que permiten a una máquina entender el lenguaje pueden transformarse en una herramienta súper práctica para el día a día. Vale, pues vamos a desgranar esto porque la premisa es muy ambiciosa. Empecemos por la primera mitad de la ecuación. Eso de mapeando con estructura de árbol sintáctico. Si dejamos de lado las clases aburridas de gramática del colegio, ¿qué implica realmente este mapeo cuando lo miramos desde la eficiencia cognitiva? Pues, a ver, hay que entender que el lenguaje, en su nivel más profundo, no es una simple lista de vocabulario que memorizas en orden. La investigación nos dice que debemos conceptualizar las oraciones como arquitecturas jerárquicas. Jerárquicas, vale. Sí, en la lingüística moderna, esta representación gráfica tiene la forma de un árbol invertido. Tienes un nodo central, que suele ser la acción o el verbo principal, y de ahí se desprenden las ramas. Las ramas serían el sujeto, el objeto, los modificadores. Efectivamente. Y lo fundamental de este enfoque es que establece relaciones de dependencia. O sea, las palabras no flotan por ahí sueltas en el vacío de tu memoria. Ya. Existen gracias a su relación estructural con las demás palabras. Para un ordenador, comprender esta topología, este mapa, es el paso previo y totalmente indispensable antes de poder extraer el significado de una frase. Claro. Para que no suene al libro de texto, pensemos en esto con una analogía visual, algo que nuestra audiencia domina bien. No estamos hablando de aprender palabras sueltas como si fuera la lista de la compra. No, en absoluto. Esto es como los cimientos y las vigas de una casa, o el esqueleto de un organismo. El árbol sintáctico vendría a ser esa estructura invisible que sostiene todo el significado. Si tú ves una frase compleja, no ves solo 10 palabras puestas en fila india, ves un tronco principal del que salen categorías. Me gusta mucho esa analogía, el esqueleto. Es que si no tienes ese esqueleto, intentar hablar un idioma se convierte en un suplicio. Es intentar recuperar datos sueltos sin saber cómo ensamblarlos. Es una analogía muy precisa. Y lo que aporta la investigación es que esta matriz estructural es justo lo que permite a los sistemas de procesamiento del lenguaje natural navegar por lo ambiguo que es el lenguaje humano. Claro, las máquinas necesitan contexto. Exacto, un algoritmo necesita este árbol de dependencias para saber, por ejemplo, quién hace la acción y quién la recibe, en una frase súper compleja. Al mapear estas reglas, creas un entorno lógico donde el vocabulario, las palabras en sí, solo son variables que metes en una ecuación que ya tienes resuelta. Y eso nos lleva directos a la segunda parte de la cita del principio, lo de «y así lograba palabras linealizadas». Porque pasar de tener un árbol en 3D en la cabeza a soltar una línea recta de palabras es un salto curioso. Es el núcleo del procesamiento del lenguaje. La linealización es, digamos, la conversión obligatoria de esa matriz abstracta a una secuencia física. Fija. Sí, porque nuestra biología nos limita muchísimo. No podemos emitir 5 sonidos a la vez, ni escribir 3 palabras al mismo tiempo. Ya.
Hablamos palabra por palabra. Eso es, nos comunicamos por un canal estrictamente secuencial en el tiempo y en el espacio. Así que el cerebro, o el algoritmo, tiene que coger ese árbol sintáctico y aplanarlo en una cadena lineal. Decidiendo qué va primero, qué va segundo. Exactamente. Fíjate que, visto así, el simple hecho de hablar, algo que hacemos por puro instinto, es de una complejidad brutal. Totalmente. O sea, un proceso automático requiere que el cerebro consolide categorías, vea dependencias sintácticas y ejecute un algoritmo de aplanamiento en milisegundos. Es fascinante. Y aquí es donde la conexión con la inteligencia artificial de hoy en día te explota la cabeza. Porque los grandes modelos de lenguaje hacen exactamente esto. Evalúan el peso de las relaciones y generan texto linealmente, token a token. Sí, pero yo añadiría un matiz importante ahí. Dime. Los modelos computacionales se diseñaron copiando las teorías de cómo funciona nuestra propia mente. Lo que los apuntes subrayan aquí es una especie de ingeniería inversa. Ah, vale. La IA usa la estructura de árbol y la linealización porque matemáticamente es lo más óptimo para procesar lenguaje. Entonces, la investigación plantea una pregunta clave. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Exacto. Si ya hemos demostrado que este es el sistema más eficiente para que una red neuronal aprenda un lenguaje, ¿por qué los humanos seguimos intentando aprender idiomas a base de memorización bruta y repetición, ignorando esta arquitectura? Es que esa pregunta lo cambia todo. ¿Se puede usar esta lógica, este mapeo, para aprender a expresarse a nivel conversacional en cualquier idioma? La fuente dice que sí, rotundamente. Si dejas de ver un idioma como un océano infinito de vocabulario y lo tratas como un sistema de mapeo lógico, la carga cognitiva cae en picado. En vez de forzarte a memorizar 10.000 frases hechas, tu objetivo es entender el árbol sintáctico de ese idioma. Exactamente. Es priorizar la eficiencia algorítmica frente a la simple capacidad de almacenamiento. Menos memoria bruta, más lógica. Eso es. Al interiorizar las reglas del mapeo estructural, resulta que necesitas muy pocas palabras para empezar a comunicarte con muchísima fluidez. Es pura economía del lenguaje. Es como el principio de Pareto aplicado a la lingüística. Tal cual. Dominando la estructura fundamental, unas pocas palabras clave te permiten generar una cantidad brutal de combinaciones. Y para que esto no se quede en pura teoría, las fuentes nos proponen un método superestructurado en 5 pasos. Pues vamos a desgranar esos 5 pasos para la fluidez, porque aquí es donde la teoría se vuelve algo que quienes nos escuchan pueden usar hoy mismo. ¿Vamos allá? El paso 1, según el documento, es aprender vocabulario esencial. Menciona verbos, sustantivos clave, adjetivos y conectores, o sea, reunir los ladrillos fundamentales, ¿no? Efectivamente. Y la selección de ese vocabulario no es al azar. Al centrarse solo en los términos de altísima frecuencia, le estás dando al árbol sintáctico los nodos más funcionales posibles. Claro, no te pones a aprender los colores secundarios o nombres de animales raros el primer día. Exacto. Ese es el error típico del aprendizaje tradicional. Intentar abarcar muchísimo vocabulario antes de entender la estructura. Eso solo genera frustración y dispersión cognitiva. Este primer paso asegura que tu memoria de trabajo esté limpia solo con las piezas estrictamente necesarias. Vale, ladrillos listos. Paso 2. Entender estructuras gramaticales básicas. Sujeto más verbo más complemento. Esto sería como hacer los planos de la casa, ¿verdad? Siguiendo con la analogía, sí. Es el inicio real de la creación del árbol. Comprender esta estructura básica significa reconocer que cualquier oración necesita un motor, que es el verbo, alguien que lo arranque, el sujeto, y un receptor. Ya. Al asimilar este patrón de forma abstracta, tu mente deja de ver el nuevo idioma como ruido caótico y empieza a ver moldes. Es cuando se instaura la matriz lógica. Vale, pero aquí me surge una duda. Y creo que es lo que pensaría cualquiera al llegar al paso 3, que es mapear reglas sintácticas como en un árbol. Entender qué va con qué y en qué orden. Suena genial en el papel, pero si estoy en medio de una calle en Londres intentando pedir un café, y mentalmente tengo que recorrer un árbol de decisiones. Claro. Comprobar dónde va el adjetivo, buscar la rama del complemento directo, me quedo en blanco. Parálisis por análisis total. ¿Cómo resuelve el método esto? Es una objeción buenísima y muy común. La clave para evitar esa parálisis está en cómo el cerebro automatiza los patrones. A ver, al principio, este mapeo es 100% consciente y analítico. Cuesta esfuerzo.
Requiere un procesamiento en serie, sí. Pero la investigación demuestra que al visualizar estas reglas como estructuras espaciales, el cerebro pasa rapidísimo a un procesamiento en paralelo. Ponme un ejemplo de esto de la linealización. Vale. Pensemos en una frase simple en español. El coche rojo gira rápido. En nuestro árbol sintáctico nativo, la hoja del adjetivo, rojo, cuelga a la derecha de la rama del sustantivo coche. Coche rojo, el sustantivo y luego el adjetivo. Eso es. Claro, y si mapeamos eso mismo en inglés, the red car turns fast, hay un cambio en el árbol. La hoja del adjetivo, red, se mueve a la izquierda del sustantivo car. Exactamente, ahí está la magia del método. No estás memorizando que rojo es red y coche es car por separado. Estás interiorizando la regla de mapeo. En este nuevo árbol, las ramas descriptivas siempre van antes del tronco del sustantivo. ¿Vale? Lo ves como una regla estructural. Sí, y al apoyarse en esa estructura lógica y no en repetir como un loro, las vías neuronales consolidan el patrón mucho más rápido. Llega un momento en que el cerebro no calcula el orden, simplemente ejecuta el algoritmo de linealización automáticamente. Brutal. Visto así, el mapeo pasa de ser un freno a ser un atajo cognitivo alucinante. Lo que nos lleva al paso 4, que me parece el más divertido. Practicar combinaciones. Es el paso donde todo encaja. Las fuentes dicen que hay que usar ese vocabulario esencial del primer paso para generar frases nuevas constantemente. Es como hacer simulaciones, una especie de explosión combinatoria. Así lo definen, sí. Porque si alguien sabe 10 verbos, 10 sustantivos y 10 adjetivos y encima entiende el árbol sintáctico, no se sabe 30 palabras, se sabe miles de oraciones posibles. Esa es la gran ventaja geométrica del sistema. Practicar combinaciones es entrenar directamente tu capacidad de linealización. Al forzar a la mente a generar muchas variaciones con poco vocabulario, pero con una estructura de hierro, ganas una agilidad cognitiva tremenda. Dejas de ser un repetidor pasivo de frases de turistas. Exacto, te conviertes en un generador activo de lenguaje. Las fuentes insisten mucho en que este ejercicio constante de codificar y decodificar refuerza la sinapsis muchísimo mejor que leer pasivamente o rellenar huecos en un libro de gramática. Pasas de almacenar datos a procesarlos en tiempo real. Y ya cuando tienes esa agilidad llegamos al último, el paso 5, ampliación gradual, que básicamente es ir metiendo más vocabulario y gramática más compleja poco a poco. Sí, añadir oraciones subordinadas, tiempos compuestos, pero fíjate, esta ampliación gradual solo funciona y es sostenible porque los cimientos ya son súper robustos. El esqueleto ya está montado. Eso es. Al añadir nuevas ramas al árbol sintáctico, como un condicional o un conector temporal difícil, la estructura principal aguanta perfectamente. El modelo mental simplemente absorbe la información nueva y la coloca en su jerarquía. Claro, no se te derrumba la casa. No, y este enfoque es lo que te protege de la fatiga cognitiva, que es ese agotamiento mental tan típico cuando los estudiantes intentan procesar vocabulario difícil y gramática avanzada a la vez sin tener la red básica consolidada. Recorriendo todo este viaje de hoy, es fascinante ver cómo mezclar disciplinas nos aclara cosas que dábamos por sentadas. Empezamos analizando una frase hipertécnica sobre mapeo y linealización, puramente de IA. Y hemos descubierto que es simplemente la forma más pura de estructurar información. Es la eficiencia llevada al máximo. Y sobre todo, hemos visto un plan de 5 pasos para dominar un idioma a nivel conversacional, evitando esa memorización masiva que tanto nos frustra. Constituye un cambio de paradigma súper profundo, la verdad. Pero antes de terminar, hay una reflexión final en la investigación que creo que la audiencia debería llevarse consigo para darle una vuelta. A ver, cuéntame. Durante décadas, los humanos nos hemos esforzado muchísimo en entender cómo funciona nuestro propio cerebro para poder copiarlo matemáticamente, ¿no? Sí, para crear redes neuronales, inteligencia artificial. Eso es, para crear algoritmos que procesen árboles sintácticos y linealicen texto con una precisión increíble. Pues bien, ahora, al usar este método estructurado de la IA para aprender idiomas, nosotros estamos cerrando el círculo. Ostras. Estamos cogiendo los manuales de instrucciones que diseñamos para las máquinas y los estamos usando para reprogramar nuestra propia capacidad de aprender. Si la IA nos está devolviendo un modelo perfeccionado de cómo procesar información, estamos empezando a programar nuestras propias mentes con la misma eficiencia con la que programamos ordenadores.
Es un ciclo de retroalimentación evolutiva alucinante. Una reflexión brillante que expande por completo el horizonte de lo que hemos explorado hoy, y que sin duda invita a replantear cómo interactuamos con nuestra propia mente. Y recuerda que en Escuela para la Memoria, Benjamin Polanco, estamos para ayudarte a desarrollar tu supermemoria en 24 horas.